Bienvenidos a todos, gracias a Dios porque usted ha tomado este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios, este tema tan importante. Y hoy vamos a compartir, hermanos, una enseñanza, un tema muy importante, relevante, estos días en los que, bueno, muchas personas celebran, hacen cultos, rituales o altares a los muertos. Nosotros tenemos una gran encomienda de Dios y es importante que nosotros analicemos este tema tan importante. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Así que yo les invito, hermanos, a que esta mañana abramos la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Juan, en el capítulo número 10, Juan capítulo 10, y vamos a leer juntos, hermanos, el verso número 10. Juan 10, 10. Así que le invito a que rápidamente lo busque en su Biblia, en su aplicación, y que lo podamos leer juntos. Dice la palabra de Dios así, Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice el final, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hacemos una breve oración para iniciar en esta tarde la exposición o el estudio de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta tarde, Señor, gracias porque tú has estado con nosotros. Nos has permitido alabarte y justamente en esta alabanza recordar, Señor, que estaremos un día contigo, que tú nos has lavado, que tú nos has comprado, nos has quitado toda culpa, Señor, con tu sangre preciosa, con tu muerte en la cruz. Y nosotros es necesario que en esta tarde hablemos de ti, hablemos de lo que tú eres, pero también, Señor, estudiemos lo que es relevante también en estos tiempos en nuestra sociedad. Ayúdanos, habla en nuestro corazón y bendícenos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero compartir mi pantalla para que podamos analizar esta palabra acerca del disfraz de la muerte. El disfraz de la muerte. Muy bien. Y hoy vamos a hablar, les decía yo, acerca de esta situación que en la sociedad se realiza, todo lo que se lleva a cabo en nuestro país y en otros países del mundo, en toda la religión, de hecho, católica, es donde se ve esto. Y vamos a comprender primero el origen de todas las cosas para poder entender qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Así que, hermanos, pasemos primero a el Día de Muertos. Esto es hablando en México, por eso puse el origen en México. Y es que en nuestro país esta es una celebración, esta es una fiesta que se hacía, hermanos, desde los tiempos de nuestros antepasados. Era algo que se festejaba como una fiesta, como un recordatorio. Ellos realizaban altares efectivamente a los muertos. Tenían una frase en todo lo que estuve investigando, leyendo, escuchando, en donde ellos consideraban que para ellos el morir era volver a nacer. Así que no le tenían miedo. Para ellos la muerte era un honor, los que eran sacrificados para adorar a sus dioses, los que morían en las guerras, las mujeres que morían de parto, casi era equivalente a un valiente que moría en la guerra. Ellos pensaban que al morir pasaban simplemente a estar con sus dioses e iban a un lugar llamado Mictlán, el lugar de los muertos. Y bueno, ahí los recibían algunos dioses que no recuerdo exactamente los nombres, pero venían del derivado de ese nombre Mictlán. Recibían esos dioses. Así que ellos elaboraban altares en donde ponían comida, en donde ponían cosas para sus muertos, porque ellos creían que los muertos tenían que transitar por, si no mal recuerdo, eran 13 lugares diferentes para poder llegar por fin a ese lugar de los muertos y estar en paz. Pero pues definitivamente era una costumbre pagana, era una costumbre en donde se hacían rituales, en donde se hacían invocaciones, en donde se sacrificaban cosas y pues se ponía alimentos. Hay una famosa piedra, usted puede ver en internet, en donde ellos tienen un muro en donde se cincelaban en las piedras calaveras, tenían calaveras reales y bueno, era una serie de rituales totalmente paganos, eran totalmente
espiritistas, en donde se hacían estas invocaciones y en donde se pedían, se hacían rituales para que sus muertos pudiesen llegar al lugar en donde tenían que llegar. Pero resulta que esta fiesta está combinada hoy en día, y ahorita vamos a platicar por qué, con otra fiesta que es el Día de Todos los Santos. Esta festividad del Día de Todos los Santos es una fiesta católica, es una fiesta de la religión popular y se origina en Europa, pues como se origina también por allá también la misma religión. Y bueno, no fue una fiesta que se iniciara desde los principios de la iglesia primitiva, porque esto definitivamente no era parte de la iglesia primitiva y lo tenemos que dejar claro, porque en la palabra de Dios no se enseña, no se explica acerca de esto. Fue a partir de más o menos el año 609 en donde el Papa Bonifacio IV dijo que se tenía que celebrar el Día de Todos los Santos el día 13 de mayo y eran unos días, si no me recuerdo, no me acuerdo si era antes o después, pero era cercano al Pentecostés. 13 de mayo tenía que ser y fue a partir del 609 después de Cristo. Posteriormente, en el año 731, el Papa Gregorio III estipula o decreta que a partir del 1 de noviembre tenía que realizarse esa festividad en esa fecha. Cada 1 de noviembre se tenía que realizar. ¿Y qué es lo que ellos recordaban en estos días? Bueno, recordaban a todos los mártires que habían muerto por causa de Cristo. Todas las personas que habían muerto por no negar a Cristo Jesús, que se habían permanecido, todos los de la iglesia primitiva murieron siendo asesinados de diversas maneras que ya nosotros conocemos. Así que en este día se recordaba a todos esos santos, los mártires de la iglesia. Pero también se hacía un recordatorio a todos los muertos, a sus muertos, a sus familiares. Era una forma de recordarlos, de tenerlos presente. Pero también, hermanos, en esta fiesta, de manera especial, se hacen rogatorios, peticiones por las almas que se encuentran en el purgatorio. Quiero repetir que esto es lo que enseña la Iglesia popular, por todas las almas del purgatorio. Y bueno, una de las costumbres que ellos tienen, como está en las imágenes, es que ellos van a los panteones y ponen flores, es lo que se hace en otros países, ponen flores, veladoras, rocían agua bendita y esa es, como ven aquí, una imagen en Europa de la celebración de este día tan para ellos especial. Entonces, es la forma en que lo celebran. Aquí en la parte de abajo tenemos una imagen de las almas del purgatorio que ellos mencionan así, en donde se ven en la parte de arriba algunos santos que ya están en el cielo, seguramente es María porque es muy mencionada en este tipo de doctrina que ellos profesan, y las almas, pero es una fiesta católica. Pero resulta, hermanos, que cuando llega perdón, permítame tantito, cuando llega la iglesia, los españoles llegan a nuestro país, en ese momento ocurre algo a lo que se le llama sincretismo. Y yo le invito a que usted lea, por favor, lo que significa esta palabra, sincretismo. Significa tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Así que llegan los españoles a México, a nuestro país, y le empiezan a adoctrinar, a enseñar con la religión católica a los prehispánicos y a las culturas que había en nuestro país, y empiezan a notar que ellos elaboraban fiestas a los muertos, que hacían estas celebraciones, invocaciones de espíritus de sus muertos y de sus dioses para que los muertos pudiesen llegar, y que ponían alimentos esperando que el alma del muerto comiera, y bueno, todas estas tradiciones paganas de los prehispánicos, y con los españoles llegan y dicen, no, pues es que esto es pagano, esto no puede ser así. Así que lo que hacen es, decían, ¿cómo podemos mezclar la fiesta del Día de Todos los Santos con los cultos a los muertos?
y hacen este sincretismo. Y esto es algo que lo dicen los mismos historiadores. Yo busqué una página, estuve leyendo de páginas del Instituto Nacional de Historia, de Cultura, todo esto, y ellos explican este procedimiento, es algo conocido. Se hace un sincretismo entre la religión, el culto a los muertos por los prehispánicos, junto con los fieles difuntos, y entonces lo unen. Así que empiezan a decir, no, pues lo que tú haces de poner comida, no, porque el muerto pues no viene a comer, dicen los de la religión católica, ¿no? No viene el alma, porque esto los realmente católicos saben que el espíritu, lo estuve yo investigando, hermanos, no crean que yo porque lo sé, lo escuché de algún católico, estuve investigando con comentarios, entrevistas de monjes, de sacerdotes, de escritos que tienen ellos, y el que es realmente católico no piensa que el alma viene a comer. Eso venía de la cultura de las aztecas, prehispánicas, mexicas, toltecas, olmecas, todos ellos. Entonces, dicen, no, pues no pongas comida, porque no viene. Nosotros utilizamos en la Iglesia Católica, ellos decían quizá, bueno, utensilios de oro, pero tú no tienes, así que vamos a utilizar flores, las flores amarillas, consérvalas, agregaron flores moradas y flores blancas, según estuve investigando, pon frutas porque representan los frutos del cristiano, ya las calaveras reales, pues no, cámbialas por calaveras de azúcar, utiliza velas, porque ellos utilizan velas como para alumbrar, según así consideran, y pone el camino y lo que tiene que ser con la cruz, porque todo tiene que ser relacionado a Cristo, o imágenes de María, o imágenes de los santos. Entonces empezaron a mezclar este culto de la muerte con el Día de Todos los Santos, y para de alguna manera permaneciera la fiesta del Día de Todos los Santos. Pero se hizo una total, hermanos, combinación. Y hay que ver cómo se celebra actualmente en nuestro país, porque quiero decirles que el altar de muertos es algo de nuestro país, no es de otros países, es en nuestro país que se realizan estos altares, es una tradición mexicana. Entonces, ¿cómo se celebran? Esta mezcla, se ha hecho toda una combinación, porque no nada más es los tradiciones de los cultos a los muertos, el Día de Todos los Santos, sino que se añade la fiesta de Halloween, que está celebrada en los mismos días, y que pues nosotros vivimos más bien junto al país que lo celebra, que es Estados Unidos. Entonces, en nuestro país se ha hecho toda una mezcla, este sincretismo de lo prehispánico con lo religioso, con lo espiritista, con lo que tiene que ver con el Halloween. Así que se ha hecho toda una mezcla, que yo insisto, esto no fue algo por casualidad. Yo creo que definitivamente el enemigo hizo que todo esto se uniera para que fueran días justamente especiales en donde la gente tuviera la oportunidad y se uniese, que todos aquellos que profesan adorar al enemigo, servirle, entonces se uniese para que justamente en estos días todos se unieran a invocar y a proclamar, a exaltar, a alabar, celebrar todo lo que tiene que ser con lo malo. Así que, hermanos, hay tres mezclas aquí. Aquellos fieles católicos que dicen seguir la tradición tal cual y solamente hacen a los fieles difuntos, aquellos que mezclan lo pagano prehispánico con el catolicismo y entonces ponen comida en el altar porque dicen el muerto viene y la sustancia se va de la comida, y entonces se mezcla ahí lo prehispánico con lo religioso, y aquellos todavía que mezclan lo prehispánico, lo religioso y aparte lo satánico con lo de Halloween. Así que se hace toda una mezcla en nuestro país acerca de esto. Pero, hermanos, hoy en día nosotros tenemos que tener claro, para poder nosotros defender nuestra fe y estar convencidos en lo que estamos, tenemos que tener claro de qué se trata todo esto. Y es que hoy en día, los que celebran el Día de Todos los Santos de forma religiosa, celebran esto. El 1 de noviembre, lo escuchaba de un religioso muy famoso en la Iglesia Católica. El 1 de noviembre celebran, o ellos recuerdan, la iglesia triunfante, es decir, todos los muertos que ya están en el cielo. 1 de noviembre. Y el 2 de noviembre
se recuerda a los fieles difuntos que están en el purgatorio. Repito que esta es la creencia popular. ¿Y qué es esta actividad en este día? ¿Qué hacen? Bueno, ellos rezan por las santas almas del purgatorio, le pongo entre comillas, se ofrecen misas particulares, ellos dicen que del 1 al 7, al 8 de noviembre, tienen altares, no me acuerdo cómo le llaman a la palabra, a los altares de las iglesias, en donde ellos pueden ir en esos días a ofrecer misas por sus muertos, por el alma de sus muertos, para que esos muertos salgan del purgatorio. Y son misas especiales para ellos. Y escuchaba yo de una entrevista a un ministro de la Iglesia Católica y ellos decían que no se vale mencionar muchas almas, o sea, que tú vayas a la iglesia y digas, sí, yo quiero que esta misa sea por mi papá fulanito de tal, mi mamá fulanita, mi tío fulanito, para que ellos salgan del purgatorio. No, por cada misa que se pague, que tiene un nombre que no le llaman pagar, tiene otro nombre ahí, tiene que ser solamente por un alma, no puedes pedir por más. Y también él mencionaba que no se vale dejarlo sin nombre, no hacia por el alma de alguien, no, tiene que ser específica por un nombre. Si tú quieres que otra alma salga del purgatorio, entonces tienes que pagar otra misa o, bueno, pedir otra misa para que entonces esa alma salga otra alma del purgatorio. También se puede visitar el cementerio y esto no es lo único, ellos hacen muchas actividades en estos días para sacar almas del purgatorio, pero una de ellas es visitar el cementerio del 2 al 8 de noviembre, hacen rezos y lanzan agua bendita y si el agua bendita cae en la tumba, bueno, puede salir el alma del purgatorio, es una de las indulgencias o actividades que hacen. También dicen que si tú vas, decía el ministro que si tú vas, el ministro, que si tú vas y rocían el agua bendita por todas las tumbas, entonces también a los que les caiga el agua, bueno, pues también tienen la oportunidad o es como un empujón más para salir del purgatorio. Así es la palabra que utilizan. Y bueno, otra cosa importante es que ellos dicen acerca del purgatorio, y esta es una enseñanza que enseñan mucho, y quiero que vean esta imagen. Es una de las imágenes que ellos presentan como el purgatorio, de las que encuentra usted en internet. Entonces presentan las almas ahí, está María al centro porque ella es fundamental, porque es una de las que elige quién va a salir del purgatorio. Entonces, cuando se rezan misas así, nada más, ahorita les comento por qué. Ellos dicen que Cristo perdona los pecados, pero que la culpa queda. Y mencionan así, es como una herida que no se va a borrar. Tú pecas y le pides perdón a Dios, pero te queda una herida, hay una culpa, hay una consecuencia de tu pecado y por eso no puedes entrar al cielo. Así que la gente que no es santa, que no ha cumplido con todas las normas de la iglesia y que no es santa, sino que ha vivido en la carne, algunas tiene vida todavía que ha pecado por otros pecados de la carne y que permanece en ellos, entonces no llega al cielo, se queda en el purgatorio. Así que los muertos necesitan depurarse para llegar al cielo. No pueden nada más entrar porque en el cielo solo entran los santos. Entonces, la iglesia, y fíjese, esta frase la tomé literal como ellos la dicen, y así dice, la iglesia ha dado a la misma iglesia, o sea, la iglesia, las autoridades, ha dado a toda la iglesia católica el poder de sacar almas del purgatorio por pasos que ellos tienen que ir haciendo, varias diversas actividades. Y solo una al día. Deben mencionar el alma o bien dejarla a decisión de María. Y escuchaba yo la entrevista de un sacerdote, de un cura español, y lo entrevistaban, estaba en una conferencia, y él decía que él diariamente hace oraciones para que un alma salga del purgatorio, especiales para eso, porque hay rezos especiales para eso, para que un alma, y dice, lo he hecho desde hace, no me acuerdo cuántos años, dice, tantos años atrás, llevo yo pidiendo diariamente por un alma. Y él comentaba, un ingeniero me hizo la cuenta con los años que llevo orando por ellas y dice que yo he sacado del purgatorio a 33,000 almas para que entren al cielo. Y la gente, ¡guau!, empezaba a aplaudir. Y todos bien contentos. Y así lo decía, yo logré sacar 33,000 almas para que se vayan al cielo. Yo decía, Dios mío,
Ahora resulta que nosotros tenemos potestad con nuestra oración de sacar almas para que se vayan al cielo. Y dice él, porque le preguntaban, bueno, ¿y a quién esas 33 almas, cómo las menciona por nombre? Y dice, no, yo no menciono nombre. Ahí hay un poquito de contradicción porque uno dijo que hay que mencionar, pero él dice que no. Dice, yo no menciono nombre. Yo le digo a María, a la Virgen María, que ella decida. Yo hago mi oración y le pongo en las manos a María para que María decida a quién debe sacar del purgatorio. Y un predicador que analizaba esta entrevista decía, o sea que las almas están ahí esperando y María es la que dice, a ver, ahora le toca a fulanito y ahora te toca a ti. Y bueno, esta oración para sutanito. Pues es lo que dan a entender, que es María quien decide a quién saca del purgatorio para poderlo llevar al cielo. Entonces, yo saqué, hermanos, algunas frases de lo que leí, escuché de entrevistas, de lo que escuché de conferencias. Iba yo sacando algunas frases que creo que eran relevantes para entender de qué se trata la fiesta de todos los santos y las oraciones que ellos hacen del purgatorio. Y una de las frases era, nunca deje de orar por sus muertos, usted seguirá empujándolos más arriba. Además, ellos interceden por nosotros. Cada oración, cada indulgencia, cada misa, cada visita al cementerio y al echar el agua bendita y todo lo que ellos hacen, son formas en que empujamos, según ellos, con sus rezos, empujan a sus muertos para sacarlos del purgatorio y puedan entrar al cielo, para que ellos sean limpios de toda carnalidad que vivieron en la tierra y ya puedan estar santos para ir al cielo. Y cuando llegan al cielo, ellos, como ya están cerca de Dios, interceden por todos los que oraron para que los sacaran del purgatorio. Ellos, los muertos, interceden por nosotros. También dice la siguiente frase así, ellos interceden por nosotros porque se preocupan por nuestra salvación. Los muertos se preocupan por nuestra salvación. Y nos reprochan, escucha esta frase que yo la saqué literalmente y hasta me asustó. Dice, nos reprochan a través de las inspiraciones del Espíritu Santo. O sea, no es el Espíritu Santo quien nos inspira y nos redarguye de pecado, sino que aquellos que ya lograron salir nos reprochan, el Espíritu Santo es su voz, para que el Espíritu Santo nos haga entender lo que nosotros estamos mal y corregir y que podamos ir al cielo ya sin pasar por el purgatorio. Ellos interceden por nosotros. Ellos no quieren que vayamos al purgatorio. Otra frase es, si pones bien tu ofrenda, sin esoterismo, ni satanismo, o sea, ni bebidas alcohólicas, ni comidas, o sea, pensando que el muerto va a venir a comer porque ellos piensan que eso no es así. Dice, si pones bien tu ofrenda en el altar, haces una indulgencia para ganar un alma del purgatorio. Otra frase, tenemos que aprender del purgatorio, evitar el purgatorio y vaciar el purgatorio. Esa es nuestra responsabilidad. También dicen, un alma del purgatorio puede que esté a punto de salir, pero no puede porque su familiar no ha querido rezar por él. A lo mejor el alma le falta poquito para salir del purgatorio, pero no puede salir porque sus familias no siguen orando por él. Entonces no puede salir, ahí está atorado. Otra, Dios ha decretado que cualquier difunto conocido tuyo no salga del purgatorio. Si tú no rezas, no ofreces una misa u ofreces un rosario, jaculatorias, así dicen ellos, no, esa palabra no la entiendo bien, por él o por ella. Dios ha decretado que cualquier difunto tuyo no salga si tú no rezas. Dios mío, si usted lee la Biblia de principio a fin, jamás va a encontrar que Dios decrete que un alma no puede llegar al cielo porque nosotros no hemos orado por ella, y hablando de los muertos, ¿no? Otra frase, el fuego del purgatorio no alumbra, perdón, está mal escrito ahí, no alumbra, solo quema. Las almas están en tinieblas, porque hasta eso tienen tanta información del purgatorio, no sé de dónde, bueno, sí, ahorita les voy a comentar, que pueden describir que esas llamas no están alumbrando, que solo están quemando. Ni siquiera del infierno tenemos tanta información como del purgatorio ellos tienen. Toda obra buena ayuda a las almas del purgatorio. Rociar con agua bendita las tumbas, prender una veladora con una imagen bendita, cualquier acción buena que el católico ofrezca puede sacar a un alma del purgatorio. Esto es lo que ellos piensan. Algunas de las imágenes que saqué, porque hay un Facebook y quizá muchos, pero yo encontré uno especialmente que habla sobre el purgatorio.
Y dice así, esta imagen la saqué de ahí, Santo Tomás de Aquino, el príncipe de los teólogos, dice que el fuego del purgatorio es igual en intensidad al fuego del infierno y que el mínimo contacto con él es más aterrador que todos los sufrimientos posibles de esta tierra. O sea, saben describir que el fuego del purgatorio es igual al del infierno. ¿De dónde lo sacan, hermanos, de la Biblia? No sé en qué momento Dios lo dijo, de hecho Dios no lo dijo, pero así ellos lo describen. Otra de las imágenes que encontré es donde ellos promueven esto y dice alivio y liberación de las almas del purgatorio. Desde el día 1 al 8 de noviembre se puede ganar cada día una indulgencia plenaria aplicable a las almas del purgatorio. Visitando un cementerio, rezando allí por los difuntos, el día 2 de noviembre vale también la visita de una iglesia. Hasta eso vale, ¿no? Lo que vale y no vale. Entonces son como indulgencias para ganar almas del purgatorio. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, lo puede hacer con gusto. No tengo activado aquí lo del chat para leer, pero si alguien escribe algo en el chat, bueno, me indican por audio para que yo pueda checar el chat y ya lo revisen. Entonces, hermanos, esto de las indulgencias es algo que justamente el día de ayer nosotros celebramos la libertad de todo esto, porque era una de las cosas que Martín Lutero peleaba, porque la iglesia, fíjese, si usted ha leído la historia o ha visto quizá la película histórica sobre el Martín Lutero, las indulgencias iniciaron más o menos en el tiempo en que se quería formar la Basílica de San Pedro, si no mal recuerdo. Así que era una de las formas en donde se obtenía dinero para poder pagar lo que querían hacer, pero era algo en donde le decían, tú quieres sacar a un muerto del purgatorio, da una limosna, o si quieres que tu hijo, tu hija, tu familiar no vaya al infierno, da una limosna, te damos una hoja y con eso tienes la garantía de que se va al cielo. Entonces, fíjense, hermanos, cómo se está. Hoy en día ya no nada más es el pago, porque no es un pago. Bueno, sí se pueden dar limosnas, se pueden hacer buenas obras, el cementerio, las oraciones, los rezos, las misas, son una serie de cosas, pero van al mismo punto, para que tú logres sacar a un alma del purgatorio. Y es que, hermanos, realmente es es alivio para muchas personas que han perdido familiares, el decir, bueno, yo puedo hacer algo. Sin embargo, hay algo que tenemos que entender, hermanos. Y la siguiente parte es, ¿qué dice la Biblia acerca del purgatorio? Y la respuesta ahí mismo está, nada. Si usted conoce la palabra de Dios, si la ha leído, se dará cuenta que en la palabra de Dios no hay nada que tenga que ver o que se mencione o que diga el nombre del purgatorio. Explica bien del cielo, explica bien del infierno, de la vida eterna o de la muerte eterna, pero jamás se menciona un lugar intermedio, un punto intermedio. Entonces, la pregunta es, todo lo que se sabe acerca de él, ¿de dónde viene? Porque saben mucha información y explican mucha información y lo defienden. ¿De dónde viene? Bueno, la enseñanza del purgatorio la toman para empezar, de libros apócrifos. Los libros apócrifos son los libros que están en la Biblia católica, que no están en los nuestros. Son libros, hermanos, que no se consideraron desde la historia y a lo mejor alguien, no sé si está Magdiel aquí o alguien me pueda todavía completar esta información, pero son libros que en la historia con los que analizan la palabra de Dios, teólogos y todos aquellos que se encargaron, los santos, de unificar la palabra de Dios, saben que estos libros no se consideran como inspiración divina. Son libros históricos, efectivamente contienen mucha historia acerca de lo que vivieron los judíos, lo que atravesaron en diferentes guerras, así es, son libros históricos, pero no se consideran como inspiración divina, porque a comparación de todos los demás libros de la Biblia, estos contradicen la palabra de Dios, chocan, dicen cosas que no tienen sentido, no tienen coherencia con todo el resto de la Biblia. Todos los demás libros que se han confirmado que son inspirados divinos, ellos tienen una coincidencia perfecta. Pero los libros apócrifos son históricos nada más, pero no son de utilidad para considerarlos como la palabra de Dios. Y por ejemplo, en Segunda de Macabeos, ahí está la imagen, dicen, es pues un pensamiento santo y saludable el rezar por los difuntos, a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Está en Macabeos, pero no está en el resto de los libros de la Biblia.
y es un libro histórico nada más. Y lo demás de información lo sacaron de San Agustín, de Santa Teresita del Niño Jesús, de todos los santos que han dicho, que han escrito sus diarios. En la entrevista que yo escuchaba, hermanos, ellos platicaban y en la entrevista decían, no, pues San fulanito de no sé dónde, Santa no sé qué, San él y tal persona en sus diarios, en sus escritos, en sus visiones. Toda la información que tienen del purgatorio es de los santos y de exactamente este texto nada más, porque nada más de un libro apócrifo. No está en la Biblia ninguno de información. Solamente hay un texto que ellos mencionan, 2 textos. Uno de ellos que mencionan es del que comentábamos hace unos días, hablábamos acerca de las obras de hojarasca, de heno, de madera, que van a ser pasadas al fuego. Ese es el texto que ellos dicen y lo sustentan para hablar del purgatorio. Pero la realidad, y hay otro que mencionan de Mateo, cuando el Señor habla de que si tú tienes algo contra tu hermano, ve, pídele perdón, no sea que te metan en la cárcel y vas a estar ahí hasta que paguen para que tú salgas. Pero eso se habla acerca de otra cosa, hermanos. No habla de nuestro enemigo y cómo tenemos que ponernos a cuentas con nuestros hermanos, nada más, no habla de otra cosa. Y el texto que ellos mencionan sobre que será salvo solamente por fuego, también se refiere, y sabemos, lo confirmamos bíblicamente, al tribunal de Cristo. Y no en ningún momento se menciona que sea después de la muerte y para entrar al reino de los cielos. Esto está claramente enseñado e interpretado en el resto de la palabra de Dios. No podemos sacar un texto, ya lo hemos dicho muchas veces, de contexto, no se puede. Sin embargo, hermanos, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que a nosotros, muertos en pecados, anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 13 y 14. Él quitó todas nuestras culpas, hermanos. Anuló el acta de los decretos. Él decía, es cierto, Ismeray, tú tienes estas culpas, tú cometiste esto, pero yo la anulo, dice la Biblia, clavándola en la cruz del Calvario. Nuestras culpas, Dios las quitó por medio de Cristo. Dice la palabra de Dios, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No vamos a ser condenados si somos salvos. Somos salvos, tenemos entrada y acceso a la vida eterna. Dice la Biblia, y hemos predicado porque toda la Biblia habla de la justificación del hombre. Con Cristo Jesús somos justificados por su sangre y nos llega mediante Cristo por su gracia. Y gratuitamente tenemos la redención, hermanos, la vida eterna. No tenemos que estar esperando que nuestros familiares recen por nosotros. Si somos salvos, Cristo pagó por nosotros nuestras culpas. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No necesitamos más ofrendas o más altares después de muertos. Una sola ofrenda hizo Cristo, se entregó a sí mismo para que fuéramos santos. Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inquietudes, iniquidades, nunca más me acordaré de ellas. Primera de Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos sido justificados y eso significa que Dios quitó de nosotros toda culpa, todo antecedente. Si le pedimos perdón al Señor por nuestras fallas, el Señor nos perdona. Qué cómodo sería, hermanos, para un carnal. Pues yo puedo vivir la vida como quiera, a lo mejor un pecado sexual por ahí que cometa, pero todo lo demás lo hago, lo cumplo. Un pecado sexual, ¿qué será? Ay, odio a fulanito de tal, pero pues nada más eso, todo lo demás estoy bien. Pues qué fácil sería para un carnal, hermanos, porque dice, pues yo me muero y mi familiar, que es muy creyente, van a estar rezando por mí para que yo me vaya al cielo, así que pues, no pasa nada. Pero, hermanos, para llegar al cielo, ellos hablan de buenas obras, de misas, de confesiones, de rituales, y hay una lista, hermanos, tengo ahí por ahí la lista, la anoté, de todo lo que se tiene que hacer para poder llegar al cielo, para poder alcanzar la vida eterna. Todo lo que la iglesia ha dicho que se tiene que hacer. La iglesia popular. Pero Cristo, hermanos, habló del nuevo nacimiento y dijo que no depende de nuestras obras la vida eterna ni la salvación.
sino de la santificación que nosotros tenemos por medio de Cristo, del Espíritu Santo. La Biblia dice, hermanos, en Gálatas, y lo hemos leído, que los que viven en la carne, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo harán. Pero el fruto, el que vive en el fruto del Espíritu. Y es que dice también Corintios, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor nos santifica todos los días. Si nosotros buscamos su presencia, le pedimos, Él nos santifica poco a poco, hermanos, para que podamos estar listos y estar con Cristo. Así que, hermanos, nosotros no podemos creer en esto. Y hay una frase importante que leí, que quise compartirla, dice: en ninguna parte de la Biblia se nos dice que los muertos actúan como intermediarios entre Dios y el hombre, pero se nos dice que a Jesucristo se le dio esa función. Solo Cristo nació, vivió una vida sin pecados, fue crucificado por nuestros pecados, enterrado en una tumba, resucitado por Dios, visto por una multitud, ascendió al cielo, se encuentra ahora a la diestra del Padre, donde dice la Biblia, intercede por todos nosotros. Solo Cristo, decía Martín Lutero, solo es Cristo, solo la Escritura, solo la fe, nadie más intercede por nosotros. Ahí están las porciones por si usted gusta buscarlas. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y no es mi mamá que está en el cielo y no es otro familiar que llegó con Dios, no. Es Cristo Jesús que intercede por nosotros. El Espíritu Santo también dice la Biblia que intercede para que nuestras oraciones se entiendan. Nos ayuda a poder santificarnos. Él nos santifica. Solo Cristo puede llenar el papel de un intercesor. Nadie más lo hace. Palabra de Dios. Solo Cristo Jesús lo hace. Y ahora, hermanos, esto es acerca del hablar de las almas de los muertos que interceden y que hay que rezar por ellas para que salgan del purgatorio. Vimos que la Biblia no lo respalda. Pero ahora vamos a ver de los altares. ¿Qué es un altar? Porque así lo presentan. ¿Qué es un altar? Un altar, en el diccionario está, es una piedra o lugar elevado donde se celebraban ritos religiosos como ofrendas, sacrificios a los dioses. Nosotros tenemos un altar en nuestro templo y en cada templo hay un altar. Es un lugar elevado que tenemos en donde ofrendamos sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Elevamos a Dios rituales, cultos, adoración al Señor. Ese es un altar, donde tenemos un momento con un Dios, con nuestro Dios, que es el único y suficiente. Digo un Dios porque hablando de la definición de altar. Sin embargo, antiguamente se usaban con los prehispánicos, pero también en la Biblia se hablan de los altares. Y es que solo en la Biblia se hablan de dos clases de altares, para Dios o para los dioses paganos. Y cuando la Biblia habla de dioses, menciona a los astros, menciona a los demonios o menciona a los muertos en una sola. ¿Por qué? Porque, y esta frase es importante, hermano, memorícela. Siempre que se invoca a alguien viene. Definitivo. Cualquiera que invoque, algo va a venir. Porque a los espíritus se les invocan. Los espíritus se invocan. Y ya lo he comentado en otras ocasiones, cuando un satánico quiere tener comunión, contacto con los demonios, o un medium quiere a un muerto que venga, que no es un muerto, si viene alguien o habla alguien es un demonio, dice así se entiende en la palabra de Dios, lo sabemos, porque hacen invocaciones, porque los muertos nada saben y lo vamos a ver en la palabra de Dios también. Entonces, hermanos, los espíritus se invocan. La Biblia dice que Dios es espíritu y por lo tanto se tiene que invocar su nombre, se tiene que invocar, los espíritus invocan. Así que cada vez que se hace un ritual en donde se invita o se espera que alguien venga a sentarse a comer, es un tipo de invocación donde se está esperando a un ser, a un espíritu. Y aunque usted diga, no, es que yo estoy invocando nada más al sol, sí, pero el sol es un astro, va a venir algo y es un espíritu. Es que yo estoy invocando a tal cosa, no, va a venir un demonio porque él es mentiroso y va a hacer pensar que así es.
Así que cuidado con estas creencias de que viene el alma, de que viene el espíritu de fulanito. Hay ocasiones en la Biblia sumamente especiales en donde Dios ha permitido que alguien venga, ¿sí? Sumamente especiales. Y solamente menciono un caso, cuando en el monte de la transfiguración se aparece Moisés. Elías se menciona, pero Elías no murió, él fue arrebatado al cielo, pero Moisés sí. Solamente casos muy especiales, pero no significa ni es una doctrina para creer que un espíritu de un muerto pueda venir. No es una doctrina. Dios no lo permite así y mucho menos que esté en otro lugar de tormento del infierno, y en el cielo ellos no necesitan. Y para esto, hermanos, vamos a comprobar en la palabra de Dios. Lo iba a hacer creo que más adelante, pero quiero que leamos juntos, por favor, búsquenlo en su casa, el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Y me gustaría pedirle a alguien, por favor, que rápidamente que lo encuentre. Capítulo 9, verso número 5 y 6. 5, 6. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Gracias, Janet. Dice en este texto, los muertos nada saben, ni tienen más paga. Su memoria, lo que ellos recordaban, quedó en olvido. Que recordarán algunas cosas, solamente Dios sabe, eso no lo podemos saber nosotros. Así lo dice la Biblia. Verso 6, también su amor, su odio, su envidia o todo lo que tuvieron antes, feneció. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte en todo lo que hay del sol para acá. Jamás. Nunca más. Y dice el verso 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas, o sea, en el sepulcro, en la tumba, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En la tierra se hace todo esto, pero allá no hay nada más. Los muertos ya nada tiene que ver con nosotros. Así que si alguien invoca y piensa que viene un muerto, entonces seguramente será un espíritu. Y hay preguntas que nos podemos hacer acerca de esto. ¿Cuál es el propósito del altar? ¿Es para un memorial? Porque si es para un memorial, bueno, hace unos días comentábamos, bueno, sería bueno tener una pared en donde pegáramos los reconocimientos de mi mamá o sus fotos. Un memorial, nada más, un recuerdo, pero no para adorarlo, venerarlo o pedirle a ella invocarla o algo así. Es un recuerdo nada más. Si es un memorial o se espera que el difunto venga con los altares o que el difunto encuentre el camino al cielo, ¿por qué entonces ponen comida? ¿Para qué? ¿Qué se trata esto? Y es que, ¿qué dice la Biblia acerca de esto, hermanos? Sobre el ofrendar o hacer algún ritual o para los muertos. Porque hablan de ofrendas, hablan de altares. Así que, ¿y es dirigido a los muertos o es para los muertos? ¿Qué dice la Biblia? Y según vemos en la Biblia, lo vamos a ver ahorita, cuando se habla de los muertos, de que se hace adoración a los muertos, se invoca a los muertos, lo relacionan con dioses y lo relacionan con ídolos también, con la idolatría. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Deuteronomio 18:10 al 12 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová desecha a las naciones de delante de ti. Dice el Señor que en ti no pase esto, otros lo hacen, pero tú no lo puedes hacer. No puede haber en ti quien practique estas cosas, nadie, ni encantador, ni adivino, ni nadie que consulte a los muertos, porque para Dios es abominación. No lo puedes hacer. Dice Isaías 8:19,
Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es decir, si alguien te dice, ve a un encantador, ve con un adivino para que te ayude a entender, nosotros tenemos que responder, pues que no tenemos a Dios para preguntarle. No nos podemos dirigir directamente a Dios por medio de Cristo, que ya vino, murió por nosotros. ¿Qué tengo que preguntarle a un muerto para que hable con Dios? Tengo que consultar a los muertos por los vivos, dice el Señor. Esta palabra es muy, muy importante. No lo podemos hacer. Y hay un tema aquí muy importante, hermanos, que tenemos que entender y es fundamental que lo aprendamos. Y discúlpeme si ya me estoy pasando de tiempo, pero creo que es importante que lo tengamos claro. Tenemos ahí por ahí una historia y es la historia, si ustedes recordarán al ver la imagen de unos muchachos que dijeron, no quiero comer eso. ¿Quién fue? Daniel. El profeta Daniel y sus amigos. Y dice 1 Corintios 10 del verso 14 al 33, pero solamente voy a leer estos versos y les pido que pongan mucha atención. Dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, subrayo idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que repartimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y a lo mejor usted se va a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la idolatría? Esto de la copa y el pan, pues nos recuerda a la Santa Cena, ¿verdad? La comunión que tomamos. Dice el verso 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, todos comemos del mismo pan. Cuando se parte en la comunión es un solo pan que se hace y de ese se parte para que todos comamos. No crean que se hacen muchos, es de uno solo. Y dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y es que esta enseñanza es muy importante, hermanos. Fíjese que antiguamente el participar de comer lo que había sido sacrificado a alguien, a un Dios, a un ser, el comer de algo sacrificado a un Dios establece comunión con ese Dios. Cuando alguien comía de lo sacrificado a Baal, estaba estableciendo comunión con Baal o con cualquier otro Dios al que se le sacrificara algo. Por eso el profeta Daniel, cuando era joven con sus amigos, le llevaron comida del Babilonia y le decían, come. Él dijo, yo no quiero esto, gracias. Porque sabía que ese alimento había sido ofrecido a los dioses babilonios. Así que decía, yo no voy a participar, no voy a establecer comunión comiendo de algo que fue sacrificado a un dios pagano. Y es que por eso, hermanos, y este justamente es el significado de la mesa del Señor, de la comunión, de la Santa Cena que nosotros decimos. Porque el Señor Jesucristo partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo, comed de él todos. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada, tomad de ella todos. Porque cuando nosotros comemos, participamos de la mesa del Señor, establecemos comunión con Dios y con Cristo en la cruz en todo su sufrimiento. Por eso la mesa se llama la comunión. Establecemos comunión con Dios al comer de eso que nosotros sabemos que el Señor nos mandó. Y no solo con Dios, como es del mismo pan, todos compartimos, establecemos comunión también con nuestros hermanos. Por eso se le llama la mesa de la comunión.
Así que el Señor dice, huye de la idolatría, de los dioses, de los paganos, en donde te piden que comas de lo que ha sido sacrificado, ofrendado a un ser que no es Dios. No participes con él, no lo hagas, porque esto establece comunión. Y hay un caso muy interesante que es el caso de Números 25. Y es que ahí tenemos una imagen de uno de los Baales. Se entiende en los diccionarios bíblicos, se nos dice que el nombre de Baal era un dios común entre los pueblos paganos, pero se le ponía el nombre de la ciudad al cual se le adoraba. Por ejemplo, en este caso se habla de Baal Peor, de esa ciudad, de ese lugar, y entonces así se conocía. Era un dios al que se le sacrificaban humanos, se le ofrendaban sus hijos, sacaban a sus hijos y los ponían en los brazos calientes de este dios, y así se le ofrendaba a Baal, y aparte se le ofrendaban más cosas. Y dice la Biblia en Números 25, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Israel moraba en ese lugar y empezaron los varones a tener relaciones con las mujeres de Moab. Dice el verso 2, que ellas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, subrayo, comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. La gente, el Israel participó, estableció comunión con Baal. Esto enfureció tanto a Dios que la Biblia dice que hubo una mortandad terrible en Israel. Murió mucha gente por el enojo de Dios de haber participado con un Dios pagano. Y de esta misma historia, el libro de los Salmos, capítulo 106, verso 28 al 29, si usted lo gusta buscar para que lo confirme, en esa porción, Dios les recuerda a Israel lo que habían hecho en Baal Peor, en ese lugar, en Números 25. Y dice el verso 28, se unieron a sí mismo a Baal Peor. Y escucha ahora cómo lo dice el Señor en Salmos. Y comieron los sacrificios de los muertos, de un Dios muerto, de un Dios pagano, de los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira a Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Dice la Biblia que tuvo que salir, llegó un hombre con una de las moabitas, muy feliz y muy cínicamente, así que salió uno de los hijos del sumo sacerdote Fines, se llamaba, salió con una lanza, lo atravesó a él y a ella, y dice la Biblia, paró la mortandad. De hecho es lo que dice el verso 30, a continuación del Salmo 106. Entonces la palabra de Dios dice que se comieron de los sacrificios a los muertos que se ofrecieron a Baal Peor, y que eso indignó al Señor. No podemos participar de ofrendas, sacrificios o altares a los muertos. Cada vez que alguien hace esto, hermanos, ofende a Dios. Dios dice, tú no tienes nada que ver con los muertos ya. En toda la palabra de Dios dice, nada que ver. Y aquí hay unas preguntas de reflexión para nosotros, hermanos, o para aquellos que practican que tienen estas prácticas. Son estas siguientes. ¿Qué esperas de una ofrenda cuando pones un altar? ¿Esperas que el difunto venga a comer? Porque si alguien espera o piensa que el difunto viene a comer, a saborear la comida, a probarla, entonces en tu altar tú esperas a un espíritu. Estás pidiendo o esperando que un espíritu venga a participar de ello. Y es espiritismo. Estás invocando algo. Si tú lo haces solo para rezar por las almas de ellos que están en el purgatorio y salgan, entonces tú haces insuficiente la muerte de Cristo. Dices, Cristo no, sí murió, resucitó y todo eso, pero no es suficiente. No logró quitar muchas cosas. Así que hay nosotros que tenemos que hacer más ofrendas para que el alma del cuerpo del difunto salga. Haces insuficiente la muerte de Cristo. Tú haces rituales para los muertos. O sea, no nada más haces un altar, sino como esta imagen, hacen rituales, ceremonias para los muertos. Entonces, son prácticas espiritistas malignas y no puedes tú mezclar todo lo satánico y de invocaciones con los muertos. Estás inclinándote hacia lo malo. Y última pregunta, ¿lo haces solamente por tradición? Entonces, de todos modos, ofendes a Dios.
porque desde el principio de la Biblia hasta el fin, Dios dice, tú no lo hagas. Son prácticas que a Dios no le agradan. Así que cualquiera de las formas en las cuales la persona piense que lo está haciendo es incorrecto delante de Dios. Y esto, hermanos, como les decía, no es casualidad que ahora todo esto se mezcla, la adoración prehispánica de los muertos, hacia los fieles difuntos. Resulta que en estas mismas fechas, el Halloween. Y no voy a entrar en el origen porque quizá ustedes ya han escuchado mucho acerca de esto. Pero cuando nosotros hablamos de esta fiesta y que dicen por casualidad o quizá por coincidencia son en los mismos días, no es cierto. Astutamente el diablo, como repito, pudo lograr que estas fiestas estuvieran juntas para que fueran unos días especiales en donde todos aquellos que le siguen se unan a invocarlo, a adorarlo. Son días especiales para ellos. Y para quienes aparentemente no creen en él, pero lo hacen ignorantemente a la palabra de Dios, entonces también están siendo partícipes de toda esta fiesta. Pues el diablo está feliz en estos días, en donde todo se trata de él y de sus espíritus. ¿Y qué es lo que hay, hermanos, atrás? O bueno, no atrás, sino en lo famoso, en lo que nosotros vemos que tiene que ver con el Halloween. Todo tiene que ver con brujas, con diablitos, con hechiceros, con encantadores, con magia, con sangre, con muerte, con terror, con todo esto que tiene que ver con lo que es oscuro, lo que es de las tinieblas, lo que es algo de misterio, de terror. Y es que, hermanos, hoy en día los medios de comunicación parece que se encargan de promovernos este tipo de prácticas. Porque si usted busca en YouTube, usted busca en la tele, o usted busca en internet, en plataformas como Netflix o cualquier otro tipo de plataformas, la palabra, como yo lo hice aquí, magia, y en un canal infantil, usted va a encontrar desplegados todas las variedades de caricaturas, series, que pueda servir. Y yo solamente en este caso fue infantil, una bruja en apuros, cómo crear un superhéroe, pero se ve como un poco de magia ahí, la peor bruja, y todo tiene que ver con magia. Y sí, pero este es un canal infantil. Si usted entra a algo de adultos o de adolescentes o jóvenes y pone esta clase de información, encuentra más cosas. Y uno de los ejemplos claros es esta serie muy famosa en Netflix y que era antigua, pero que hoy se modernizó, se actualizó y está nuevamente, Sabrina. Y si usted ha revisado el tráiler, un poco de ella, encontrará que es totalmente satánica. De verdad, hermanos, desde forma increíble, hacen rituales reales al diablo, incluso lo personifican, está ahí presente, se sabe que es Satanás, él se habla como amo y señor. La estrella del 5 picos, estas levitaciones, posesiones demoníacas, esta clase de rituales que se hacen ahí, consagraciones, es una cantidad de brujería en ellas. ¿Y qué podremos decir de otras caricaturas, de otras series o películas como Harry Potter, toda la saga, donde son invocaciones? Y es que hasta claramente les dicen, repite esto, o ellos están repitiendo y son frases en otros idiomas, son invocaciones que los niños, los adolescentes jóvenes se saben, se vuelven fan. Ha sido tan popular que hasta el día de hoy, después de tantos años, ha permanecido, porque obviamente se trata del mal y él quiere, ese es su propósito, su logro. Entonces, los medios de comunicación, las series, películas están repletas. Ahora, para que los niños puedan ver una caricatura hay que estar pendientes. ¿Qué es lo que habla? ¿Qué personajes están? No sea que les estén enseñando algo. Ayer un niño de otro lado me decía, no, pues en tal caricatura, Yu-Gi-Oh, no me acuerdo la que me mencionó, ellos invocan y dicen, te invoco fulanito, mencionan un nombre. Dios mío, digo, son invocaciones, son invocaciones. Entonces, hermanos, esto está presente y es que, como les decía, vivimos junto a ese país. Claro que esta fiesta se ha hecho un revoltijo de creencias entre lo antiguo, lo religioso y lo satánico. Todo es una combinación total de ello. Lo dice la palabra de Dios, hermanos, ya estoy llegando al fin. Levítico 19:31 dice la palabra de Dios,
No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios, no tienen que acercarse a ellos. Jeremías 27, 9 al 10, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentiras para haceros alejar de vuestra tierra y que yo los castigue, dice Dios. Son mentiras. ¿Por qué son mentiras? Porque el que los maneja, el que decide sobre ellos es Satanás. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Satanás es mentiroso desde el principio y homicida. No hay verdad en él. Todo es mentira. Segunda de Reyes 21:6, hablando del rey de Manasés, dice el Señor, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y hay otras porciones, hermanos, que les voy a mandar porque extravé aquí mi diapositiva, creo que la borré sin querer. Pero hay otros textos en donde hablan de aquella adoración o consulta a las estrellas, al ejército de los cielos. Aquellos que consultan horóscopos, que están pendientes de saber mi futuro, qué me dice las estrellas, qué me dice tal astrólogo. Todo esto, hermanos, es acerca de esto mismo. El Señor dice, no te acerques a ellos. Tú no tienes por qué estar consultando, preguntando, queriendo saber las cosas por medio de esto. Esto no es abominación a Jehová. No lo puedes hacer. Y dice la Biblia, hermanos, en Romanos 1, verso 18 al 32, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Porque esta gente, hermanos, no glorifican a Dios, no se toman tiempo para darle gracias a Dios, ni honrar al Señor de los señores. Pueden ofrecer muchos altares a los muertos, pero no tienen tiempo de ofrecerle a Dios una ofrenda de adoración, de alabanza, tiempo de oración, tiempo de culto. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, oscuro, en tinieblas, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. A Dios no hay culto, pero a una criatura sí, a un muerto sí, o a un antepasado sí. Y dice el final, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque arriba habla de malignidades, habla de ofensas a Dios, de diversidad de tipos de pecados. Son dignos de muerte y dicen, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Ah, yo no lo hago, pero me gusta tener decorada mi casa, me gusta ver en televisión los programas y películas de terror actuales. Me gusta que los niños se vistan en la escuela de esto, de los muertos o de Halloween. Me gusta participar o ver la información acerca de este día, de qué se trata, cómo lo celebran en otros lugares. Y como siempre he dicho, a lo mejor a ti, a los muchachos les hemos preguntado, ¿cuántos de ustedes han participado en ritos satánicos o en espiritismo? Y no, pues todas se espantan. No, hermano, jamás, yo no, que voy a meterme a esos lugares, a hacer esas cosas. Y le digo, bueno, ustedes dicen que no lo han hecho, pero sí lo han visto. Han estado presentes. ¿Por qué? Porque lo han visto en películas, porque lo han visto en series. Es como si le dijeran a Dios, no me interesa lo que haces tú, porque, y muchas veces lo hemos visto, hermanos, o sea, no somos capaces de estar en el culto por más de 2 horas. O a veces en el altar orando, ay, no, yo 10 minutos nada más, porque, y puede estar la oración muy bonita y nosotros acá sentados o con el celular, o a veces ahí viendo a ver qué sigue, o bostezando, a ver a qué horas termina la oración. Pero sí podemos estar 2 horas viendo una película de terror, una escena. ¿Y qué hay una película de terror, hermanos? Demonios, espíritus, invocaciones, posesiones demoníacas, porque eso es el terror. Todo lo que tenga que ver con lo oscuro, lo satánico. Ahí sí pueden estar
por mucho tiempo. Es como, y he dicho muchas veces, es como si le dijéramos a Satanás, ay, yo no participo de eso, pero me gusta ver lo que haces. Me entretengo tanto viendo tu obra. No puedo estar viendo la obra de Dios, me da flojera, pero lo que tú haces, tu espiritismo, tus posesiones, ahí me mantienen. Dice la Biblia, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Cuidado, hermanos, de meternos en los terrenos que a Dios dice, aquí no entras porque me ofendes. Y después de todo esto, hermanos, podemos resumir esto. No te equivoques. La muerte no es un amigo. Me decía Rubén ayer, es que los pintan tan bonitos, tan atractivos para llamar la atención. Ahorita con todo esto de las Catrinas. Pero la muerte no es un amigo. La palabra de Dios dijo desde el principio que es un enemigo y que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y al resucitar, Cristo derrotó a la muerte, hermanos. Él derrotó a la muerte. Es un enemigo derrotado. Dice la palabra de Dios, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En el momento de que Cristo venga por nosotros, hermanos, seremos arrebatados y los muertos en Cristo resucitarán y entonces se cumplirá la palabra. Sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. El Señor derrotó a la muerte. La muerte no fue un diseño de Dios. La muerte fue consecuencia del pecado. La muerte, dice la palabra de Dios, que es por el enemigo, que él fue el que tentó a Eva y por medio del pecado surge la muerte. Pero Dios no diseñó la muerte. No es algo que Dios quiera. Y él la derrotó, la venció, y aquellos que creemos en él viviremos para siempre, aun que hayamos muerto en tierra. Aleluya. La muerte no es amigo de nosotros. No podemos buscarlo, adorarlo, venerarlo, vestirnos como ella o practicar rituales hacia ella o pedirle algo. De ninguna manera. La palabra de Dios lo dice. Segundo, Jesucristo es el único medio para llegar a Dios. Solamente por medio de Cristo. Ya Él lo hizo todo. Murió, resucitó, ascendió al cielo, volverá por nosotros. Él ya lo hizo todo. No hay nadie más a quien pedirle ayuda o nadie más en el cual nosotros debamos esperar para llegar al reino de los cielos. Cristo es el único que intercede por nosotros. Y en tercer lugar, no te complazcas con lo satánico. Todo lo que tenga que ver con prácticas espiritistas, de muerte, de satanismo, de brujas, de hechiceros, de encantamientos, Dios dice, esto no me agrada, es maligno, es satánico, es demoníaco, no te complazcas con ellos, no lo practiques y tampoco te relaciones para verlo, deleitarte en ello. No tiene nada que ver con nosotros. Y quiero cerrar, hermanos, con el texto con el cual leímos. Dice al inicio, dice la Biblia, que el ladrón viene todavía para matar. Ese es su propósito. Matar el alma, matar el espíritu, matar la vida espiritual. Sigue en la carne, tú vas a tener oportunidades después. No te preocupes. Él vino para matar familias, él vino para destruir, él vino para robar el amor, él vino para robar la paz, para destruir lo que Cristo había hecho, lo que él hace bien. Él vino a matar y a destruir. Si alguien es dueño de la muerte, es él. No Dios, no tiene nada que ver el Señor con la muerte. Pero Jesucristo dijo en Juan 10:10 que leímos, yo he venido para que tengan vida. Aleluya. Él es vida. Dios es la vida. Él es la vida. Él vino a darnos vida. Y no solamente en la tierra, en abundancia, sino aún en su presencia, en la eternidad, en el reino de los cielos. Cristo dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aleluya. ¿Por qué honrar a la muerte? ¿Por qué sacrificar a la muerte? ¿Por qué hacer culto o altar a la muerte? Si nuestra única adoración debe ser a Cristo Jesús, el único que hizo todo para salvarnos y para redimirnos del pecado y de la maldad. Gloria a Cristo Jesús. Y en esta tarde, hermanos, yo le quiero invitar a que usted haga una oración.
Si usted por error, por ignorancia, ha caído en prácticas de este tipo o se ha contaminado viendo estas cosas desagradables a Dios, si le ha fallado, bueno, puede pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, líbrame de esto, nunca más lo volveré a hacer. Y si usted como yo no hemos sido parte de esto, solo lo vemos de lejos, entonces, ¿qué le parece si en esta tarde hacemos un altar? Hacemos ofrenda, pero al único que vamos a adorar es a nuestro Dios, que es vida eterna y abundante, a Jesucristo nuestro Salvador, al Espíritu Santo que nos santifica, porque dice la palabra de Dios, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Esos son sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Adoremos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional, porque Él es vida y la vida es lo único que se debe adorar. Jesucristo dijo, yo soy el camino a Dios, la única verdad, solo escritura, y la vida para poder encontrar salvación y vida eterna. Hoy hagamos un altar y adoremos a nuestro Dios, al Señor Jesucristo que está con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento, Señor, te damos la gloria y la honra, la alabanza a ti, porque tú eres vida, porque tú eres la vida, Señor, y porque te entregaste para morir por nosotros, resucitaste al tercer día y estás vivo. Y nosotros creemos que tu palabra es verdad, la hemos amado, apropiado en nuestro corazón. Tú dijiste, yo he venido para dar vida en abundancia. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú has dicho, Señor. Tú eres a quien nosotros adoramos. Hoy delante de ti elevamos sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. El único altar, Señor, lo elevamos para ti en nuestros hogares. La única ofrenda es de alabanza, como dice tu palabra, fruto de labios que confiesan tu nombre. Al único al que rendimos honor y gloria es a ti, Cristo Jesús, que lo has hecho todo para salvarnos. Y hoy nosotros con gozo, con alegría, alabamos a un Cristo que vive para siempre, al único y sabio Dios, al que honramos, al que damos toda la gloria y la honra y la adoración. Hoy podemos con convicción decir, solo Cristo es la salvación, solo la gracia por Cristo, solo la escritura es verdadera, solo la fe es la que nos une y nos acerca a Dios, y solo a Dios sea la honra, la gloria y la alabanza. Solo a ti, Señor, gracias por permitirnos entender la verdad, no lo que alguien nos diga, lo que tu palabra dice, porque tu palabra es verdad. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza. Señor, ayúdanos, enséñanos a permanecer fieles en este camino eterno, Señor, hasta que algún día al morir estemos contigo para siempre. Gracias por la vida eterna que tú nos has regalado. Líbranos, Señor, de ofenderte, de hacer algo que te desagrade a ti. Gracias, Señor, por todo. Gracias por esta palabra, lo ponemos en tus manos y que sea edificación a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.